Sean bienvenidos a Avanzando en la Tercera Edad. Soy Alejandro Márquez. En esta ocasión con el tema del paso por la vida. Debemos reflexionar y estar conscientes que durante muchas etapas de nuestra vida nos ha sido difícil pasar por cada una de ellas. Y la edad adulta no es la excepción. Sin embargo, ahora que nos encontramos en esta etapa, nos resultará más gratificante el saber el objetivo que debemos tener en nuestras vidas. Con este tema quiero crear un poco de conciencia en nosotros los adultos para estar preparados en todo lo que nos pueda acontecer cada uno de nosotros. Claro que hay muchas cosas que necesitamos saber. Sin embargo, este es el principio de una serie de observaciones, comentarios, experiencias, de investigaciones que voy a ir dándoles para que estemos bien informados y tengamos la capacidad de enfrentar nuestro acontecimiento con mucha dignidad. Espero que sea de su gusto. Denle manita arriba y no dejen de suscribirse. En estos momentos comenzamos. Del paso por la vida, partiendo desde nuestra propia naturaleza humana de ser como somos y reaccionamos ante las adversidades, todos los adultos podemos atinar en decir que tenemos que reconocer lo complejo y difícil que nos resulta tomar nuestros asuntos con calma, porque a nadie le gusta aceptar que todo principio tiene su fin. Y nosotros como adultos nos aterra y enferma la idea de acabar mal con nuestras vidas. Sí, es muy común que nos digan que la adultez no es el fin de nuestra existencia, solo que son palabras, porque en realidad vivimos contrariamente. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que depende totalmente de nosotros el prepararnos mentalmente y emocionalmente con sabiduría, templanza, seguridad y teniendo bases firmes en el conocimiento de nuestras reacciones, de nuestro comportamiento, porque a lo que nos estamos enfrentando por el paso de los años, no tenemos ni idea de cómo va a ser, ni por lo que vamos a pasar. Podemos empezar por recordar que desde el principio de nuestras vidas nos hemos enfrentado siempre a las diferentes etapas de la vida, como lo ha sido desde nuestra niñez. En esta etapa, por la falta de conocimiento, nos enfrentamos a ella sin ningún problema aparente, porque no estábamos preparados para razonar ni complicarnos nuestra existencia. En el paso por la adolescencia, aunque ya nos habían hablado de ella y nos preparaban para tomarla con calma y conocimiento, aún así nos resultó complicada aceptarla ante los cambios que nos tocaba experimentar. Y aquí podemos ver que por no tener aún la madurez emocional, la vivimos en la mayoría de los casos reaccionando como niños y no separamos ni reparamos en saber que estábamos mal, en el que ser adolescentes era solo un proceso y nos molestaba el no saber qué hacer ni cómo reaccionar ante lo que nos estaba ocurriendo, ni cuánto tiempo teníamos que vivir
con estos cambios y comportamientos extraños para nosotros. Aquí nos resultaba complicado saber y asimilar con tranquilidad y vivir con asombro lo maravilloso que es este proceso. Caeremos en una inmadurez prolongada que hasta nos perjudicaría en el paso de nuestra juventud y hasta poder llegar a la edad adulta. Y aquí conviene recordar que en ocasiones, por nuestro comportamiento, nos llegaron a reclamar que cuando maduramos, he sabido de personas que en ocasiones se comportaban como niños malcriados y en otros casos como adolescentes rebeldes. También hay personas que son excelentes adultos y buenos ejemplos a seguir y los llegamos a tratar como gente rara. Nos parecen personas amargadas porque no se encuentran como nosotros vivimos y apreciamos la vida de una manera insensata. Esto quiere decir que no aceptamos que otros cambien porque nosotros no lo queremos hacer aún. Además, ¿por qué nos agrada llevar nuestras vidas así? Cambiaremos cuando queramos. Y lo complicado de este asunto es que podemos llegar a la adultez con estos comportamientos inmaduros y entonces seremos personas difíciles de tratar porque no somos conscientes de nuestros actos por haber dejado pasar el tiempo cuando podíamos haber tenido la oportunidad de hacer estos cambios de carácter y no lo hicimos. Y este es el principal precio que tenemos que pagar los adultos mayores por no tomar la importancia debida a los procesos en nuestra vida. Sin embargo, nunca es tarde para remediarlo y en la adultez es justamente cuando tenemos el tiempo y la oportunidad para aprovechar el salir bien y adelante en la formación de este carácter. Y entonces seremos un buen ejemplo de vida para nuestros seres queridos porque de antemano los sorprenderemos y motivaremos y ellos serán los primeros en beneficiarse con estos cambios. También a nosotros nos ayudarán para encontrarnos plenamente con nosotros mismos e ir controlando nuestro temperamento. Estamos seguros que tenemos ahora la última oportunidad para ponernos en paz con Dios y preocuparnos en saber más de Él para estar conscientes y entonces poderlo amar y respetarlo, porque por muchos años hemos andado como ovejas sin pastor. También otra de nuestra preocupación será el allanar el camino espiritual que tanto necesitamos para poder encontrar el equilibrio emocional en nuestras actitudes, así como el darle nuestra atención a nuestro cuerpo, respetando lo que necesita, como sus alimentos sanos, a sus horas, ejercitándolo todos los días, sus horarios para el descanso, cuidar y mantener constantemente nuestra higiene personal, buscar la manera de encontrar una paz mental tan merecida para nuestra mente y entonces nuestra mente y nuestro cuerpo nos ayudarán a no padecer nada ni tener molestias corporales ni dejará entrar las enfermedades. Debemos estar conscientes que sin excepción todos somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, si somos realistas, podemos ver que ahora tenemos el tiempo de sobra para dedicarnos a hacer muchas cosas que nos mantendrán trabajando en nosotros mismos. Esto es el darle calidad a nuestra vida y la calidez, que es el gusto por hacerlo con mucho amor y cariño, viviendo apasionadamente en cada momento de nuestro día. El convivir con nuestros familiares también es muy importante para todos los seres humanos, porque necesita estar saciado
nuestro instinto social y no solo buscar cosas para entretenernos e irla pasando o para mantener nuestra mente ocupada, porque de esta forma solo evadimos y continuamos siendo egoístas. Recordemos que los adultos tenemos mucho que dar de nuestras experiencias, de nuestros conocimientos, de nuestras actitudes, de nuestros valores, de nuestro tiempo, de nuestros trabajos. Si no hacemos algo, se seguirán rompiendo los eslabones familiares y sociales, o escasos recuerdos, o nulos, porque tanto en la vida como en la sociedad se va perdiendo al paso de los años, porque sabiamente se nos dice que no habrá recuerdos para las generaciones futuras y solo lo que nos queda es el hacer algo con nuestras familias para que les dejemos alguna base firme en la información en nuestro paso por la vida. Si le agregamos el ingrediente principal del estar entusiasmados para mantenernos en muy buen carácter, entonces nos daremos cuenta que vamos a encontrar el objetivo de nuestra vida, y este no es fácil de encontrar hasta que uno no esté en paz consigo mismo. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Es corto, sin embargo, tendré varios comentarios con este tema al respecto, solo que cada uno de ellos van a ir terminando para que podamos tener ideas y herramientas con que trabajar poco a poco en el transcurso de nuestra vida. Si tienen algún comentario, con gusto se los responderé. No dejen de activar la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones de los videos que voy subiendo los días miércoles y domingos. Los espero en el próximo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.